Saludos jóvenes. Continuamos con el tema de equilibrio unicomponente. Esta es la segunda parte de la clase. Seguimos con el equilibrio entre fases. Pero en esta lección vamos a trabajar con primero una modificación de la ecuación de Clapeyron que ya vimos y después una modificación todavía mayor que le ayudó a hacer su compañero Clausius, y lo cual derivó en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Entonces, primero vamos a partir de la ecuación de Clapeyron que ya vimos en la clase anterior. Esta ecuación nos servía para equilibrio entre sólido-sólido y para equilibrio sólido-líquido. Ahora que la modifiquemos, nos va a servir para equilibrios entre sólido-gas y líquido-gas. ¿Se podía utilizar la anterior? Sí, pero era un gran cambio, sobre todo por el cambio de volumen. ¿Por qué? Porque los gases tienen un volumen mucho mayor que los sólidos y que los líquidos. Seguimos utilizando la ecuación para que relaciona la entropía, la entalpía y la temperatura de transición. Recuerden que esta ecuación se derivó de determinar que delta G en el equilibrio, es decir, delta G en las transiciones, vale 0. Si nos fijamos, podríamos sustituir el cambio de entropía de la transición por el cambio de entalpía entre la temperatura de transición. Justamente esa es la modificación que hace Clapeyron. Y entonces nada más despeja para poder para derivar e integrar el cambio de la temperatura entre la temperatura. Si reacomodamos, nos queda de esta manera la integración. Perdón. Y entonces, ya una vez integrada, obtenemos Clapeyron modificada. Vamos entonces a utilizar esta nueva ecuación para determinar la temperatura de ebullición del agua en la ciudad de Chihuahua, donde la presión atmosférica es de 0.83 atmósferas. Sabemos que la temperatura de ebullición normal del agua es de 100 grados centígrados. Es decir, a una atmósfera de presión, a esa es la temperatura a la que hierve el agua. Pero entonces, si la presión se modifica y estamos a 0.83, ¿cuál será la nueva temperatura de ebullición? Vamos a tener entonces aquí una transición de agua líquida a agua gaseosa. La fase 1 va a ser el agua líquida, la fase 2 va a ser el agua gaseosa. El volumen del agua líquida sabemos que es de 18 gramos, el peso molecular es de 18 gramos por cada mol, pero debemos de saber cuál es la densidad del agua líquida a 100 grados centígrados, que es de 0.958. Esto se encuentra en cualquier tabla de densidades. Entonces, el volumen molar del agua líquida a 100 grados centígrados es de 18.78 mililitros sobre mol. Y para obtener el volumen molar del gas a 100 grados centígrados, debemos utilizar la ecuación de Pancho-Villa, la ecuación general del estado gaseoso. El número de moles es 1 porque estamos utilizando el volumen, queremos obtener el volumen molar, es decir, de 1 mol. Solo despejamos el volumen, utilizamos el valor de la constante, la temperatura de 373 Kelvin, que son los 100 grados centígrados, y la presión de una atmósfera, perdón, de 0.83 atmósferas. Y entonces obtenemos el volumen molar del gas, que será 36.87 litros sobre mol. El valor de delta H de vaporización ya lo sabemos, es 540 calorías sobre gramos. Solo tenemos que convertirlo a kilojoules sobre mol. Serían 40.66 kilojoules sobre mol. Y entonces sustituyan estos valores dentro de la ecuación de Clapeyron modificada. Y nos queda de esta manera. El cambio de presión será la presión final, que es la que estamos buscando, o presión 2 de 0.83, menos la presión inicial de una atmósfera. Igual, arriba tenemos el valor del cambio de entalpía. En joules, lo puse aquí. Y abajo tenemos el cambio del volumen, que sería el volumen del gas menos el volumen del líquido en litros. Estos 18 mililitros los convertí a litros.
y logaritmo natural de la temperatura 2, que es la que estoy buscando, entre la temperatura inicial. Aquí empezamos a trabajar con los valores. Primero hago la resta de las presiones y convierto las atmósferas litros sobre joules con la conversión de 101.325 joules sobre un litro atmósfera. Estos joules pasan dividiendo y los litros pasaron multiplicando. Entonces obtenemos un valor que ya no tiene unidades de menos 0.01279. Debe de ser así sin unidades porque vamos a sacarle un antilogaritmo, es decir, los dos lados de la ecuación tenemos que elevarlo a la e. De esa manera nos queda 0.9871 del lado izquierdo y del otro lado nos queda solo temperatura sobre 373, el cual va a pasar multiplicando. Y así obtenemos la temperatura final de 95.2 grados centígrados. Es decir, con esta ecuación nos dice que en la ciudad de Chihuahua el agua hervirá a 95.2 grados centígrados. Esta ecuación se puede utilizar, sirve, en los problemas en donde te indiquen que debes utilizar la ecuación de Clapeyron modificada, la debes utilizar. Sin embargo, Clausius, que fue otro termodinámico muy famoso del siglo XIX, le ayudó a Clapeyron y le dijo, mira, aquí lo que hiciste fue restar el volumen de un gas y el volumen de un líquido. A 30.6 le restaste 0.01, es decir, no le restaste nada. Prácticamente podías haber puesto aquí el 30.6. Es decir, lo que Clausius dijo fue que el cambio de volumen cuando estás incluyendo un gas es prácticamente el volumen del gas. Al volumen del gas le vas a restar el volumen de la fase condensada, que podría ser el sólido o el líquido, y te va a dar prácticamente el mismo valor. Entonces, en la ecuación, en lugar de poner abajo el cambio de volumen, puso el volumen del gas. Y entonces, utilizando la ecuación general del estado gaseoso, despejó 1 sobre volumen. Y eso fue lo que sustituyó en la ecuación de Clapeyron. Y entonces reacomodó y al integrar y reacomodar, le quedó la famosa ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación es muy utilizada y aunque no vamos a seguir viendo el tema de equilibrio multicomponente, esta ecuación también se puede utilizar allá para las constantes de equilibrio. Entonces, esta es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Quiero que la vean y vean cómo se parece un poco a la ecuación que ya habíamos visto, que decía logaritmo natural de constante de equilibrio 2 entre constante de equilibrio 1 y el resto prácticamente es igual. Vamos entonces a utilizar esta ecuación para equilibrio sólido-gas y líquido-gas. Si ven, solamente utilizando álgebra pueden ver esta ecuación en distintos acomodos en los libros. Pueden voltear las presiones y entonces quitar el signo negativo o pueden dejar el signo negativo y voltear el 1 sobre temperatura 1 menos 1 sobre temperatura 2. Cualquiera de las tres ecuaciones debe darles el mismo resultado. Vamos ahora entonces a determinar de nueva cuenta la temperatura de ebullición del agua en la ciudad de Chihuahua, pero utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron. Nuestros valores son exactamente los mismos. Sustituyan por favor los valores en la ecuación. Les debe de quedar de esta manera. Y entonces solo despejamos la temperatura 2. Lo voy a hacer en un par de pasos. Y obtenemos una temperatura de 94.77 grados centígrados. Es un poquito diferente a la que obtuvimos con la de Clapeyron modificada, pero en realidad no se separa ni siquiera 1 grado centígrado. ¿Sí? Vamos ahora a determinar la temperatura de ebullición normal
de un alcohol, es decir, la temperatura a la cual cambia de fase a una atmósfera de presión. Me están dando otros valores. Me dicen que la presión de vapor de cierto alcohol a 20 grados centígrados es de 57 milímetros de mercurio. Ese valor se puede obtener en tablas donde vienen las presiones de vapor. Nosotros ya debemos de tener en nuestro archivo una tabla de presiones de vapor del agua a diferentes temperaturas. Esta es de cierto alcohol. Y me dan como dato el calor latente de vaporización. Y entonces, utilizando esta ecuación, hay que determinar la temperatura de ebullición normal. Entonces, me están dando una temperatura y una presión y tengo la otra presión, que sería de una atmósfera. Ustedes deciden si quieren poner como presión 2 una atmósfera y por lo tanto su incógnita será la temperatura 2, o si quieren poner como presión 1 una atmósfera y su incógnita sería entonces la temperatura 1. Yo decidí poner mi incógnita como la temperatura 2 y entonces mi presión 2 es la de una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, y mi presión 1 es la que me da, de 57 milímetros de mercurio. Y la temperatura 1 entonces es de 293 Kelvin. Aquí solamente hay que despejar y entonces obtendrán el resultado. Ahora vamos a estudiar los diagramas de fases. Estos diagramas de fases son bien importantes que lo sepan ustedes dibujar y que lo sepan ustedes interpretar. En X siempre vamos a poner la temperatura y en Y la presión. Las líneas son las líneas de equilibrio, es decir, las líneas que separan a las fases y en dónde se llevarían los cambios de fase, la sublimación, la evaporación, la fusión, etc. Todos los diagramas de fase tienen una forma similar, pero no son exactamente iguales. A mí me gusta enseñarles a dibujarlos así, decirles, se dibuja la pompa chica, la pompa grande y la rayita. La pompa chica y la rayita pueden seguir creciendo, por eso tienen una flecha, y la pompa grande ya no puede seguir creciendo, por eso tiene un punto al final. Ese punto que tiene al final es el punto crítico. El punto crítico se debió haber visto en termodinámica, es un punto en donde más allá, a temperaturas más altas y presiones mayores, no se puede distinguir entre la fase líquida y la fase gaseosa. Estamos hablando de un fluido supercrítico. Es un líquido sobrecalentado, podríamos decir, o un gas sobrecomprimido. Tiene suficiente energía para ser un gas, pero no tiene espacio para ser un gas. Tiene muy poco espacio, por lo que sería un líquido, pero tiene demasiada energía. Entonces se llaman fluidos supercríticos. El punto en donde convergen las tres líneas le llamamos punto triple. Este es un punto muy importante que no se puede inventar. Es un punto que si le ponen en su celular lo van a obtener para cualquier sustancia, se determina experimentalmente y son condiciones de temperatura y presión en donde es posible tener las tres fases de la materia en equilibrio. El punto triple del agua es 0.01 grados centígrados y 0.00604 atmósferas. Es decir, es muy cercano al 0 grados centígrados, poquito arriba, pero es con un alto vacío. 0.00604 atmósferas. Cualquier cambio de fase, esto es muy importante, por arriba del punto triple, será un cambio de fase que involucre al estado líquido. Es decir, podemos cambiar de sólido a líquido, o de líquido a gas, o de gas a líquido, o de líquido a sólido. Pero no puedo ir directo de sólido a gas. Por encima del punto triple siempre se pasará por la fase líquida. Es lo que le sucede al agua en condiciones estándar. Nuestras condiciones estándar es una atmósfera de presión. Con esos puntos rojos estoy mostrando los dos puntos de transición normal del agua,
que serían los 0 grados centígrados y los 100 grados centígrados, la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Por abajo del punto triple, lo único que puedo llevar a cabo es una sublimación o una sublimación inversa. Es decir, por debajo del punto triple, cuando tengo presiones inferiores, solamente puedo pasar directo del sólido al gas o del gas al sólido, pero es imposible tener la fase líquida. Ahora observen la rayita. Esta rayita es exactamente la que calculamos con la ecuación de Clapeyron, la que iba de sólido a líquido. Es la ecuación que me da una pendiente negativa porque el volumen del hielo es mayor que el volumen del líquido. Las otras dos líneas se determinan principalmente con la ecuación de Clausius-Clapeyron o se podría hacer con la de Clapeyron modificada, pero generalmente no, se dibuja con la de Clausius-Clapeyron. Ahora vamos a ver un diagrama de fases que no sea del agua, que sea de otro compuesto. Vamos a hacer el del CO2. Lo único que debería de cambiar en la forma sería la rayita. Si se fijan, seguimos teniendo pompa chica, que es la línea de la sublimación, pompa grande, que es la de la vaporización, y la rayita, que es la de la fusión. Pero la rayita que es recta tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque el volumen del sólido es menor que el volumen del líquido. Aquí nos están mostrando el punto triple del CO2, que sería de menos 56 grados centígrados y de 5.11 atmósferas. ¿Qué quiere decir eso? Que el CO2 a presión atmosférica, es decir, aquí en nuestra vida real, que estamos a una atmósfera, el CO2 no puede estar líquido, es imposible. El CO2 ustedes lo deben de conocer como el hielo seco. El hielo seco se compra a temperaturas muy bajas, generalmente de menos 70 grados centígrados, y a presión pues de una atmósfera. No lo venden sólido y muy rápidamente se sublima. No lo venden en hieleras y puede durar un tiempo, pero al contacto con el aire que está a 25 grados centígrados o con algún líquido, a veces le echamos agua, se convierte rápidamente en un gas. Es el que se usa para efectos en teatro o en películas o en Halloween. Y muy peligroso, chicos, a veces se utilizan bebidas en Halloween y se lo ponen en fría, una bebida alcohólica, pero estás inhalando el gas del CO2 en lugar de oxígeno y es muy fácil perder el conocimiento o intoxicarte por CO2. Entonces, esa no es una buena idea. Ok, esta tarea creo que está en la plataforma. Si no está, no se preocupen, ya no se las pongo. Si sí está en la plataforma, sí les pido que la realicen, porque es la única manera en la que les va a quedar claro si saben dibujar estos diagramas de temperatura y presión y de fases. La tarea es dibujar dos diagramas, como lo que les acabo de decir yo. ¿Cómo van a saber si van a hacer la rayita con una pendiente positiva o una pendiente negativa? Pues se tienen que fijar en el volumen molar de la fase sólida y de la fase líquida. Vamos a ver el primero. Dice que tiene un volumen molar en la fase sólida de 30 mililitros y un volumen molar en la fase líquida de 28. Es decir, el sólido tiene un volumen mayor que el líquido. Se parece al agua. No es agua, porque no me dice ahí que sea, pero se parece al agua. Su diagrama de fases debería de ser como el del agua, con la rayita con pendiente negativa. El segundo problema que me piden dice que el volumen molar de la fase sólida es de 150 mililitros y el de la fase líquida de 180. Es decir, el volumen de la fase líquida es mayor. Es decir, que es un compuesto como todos los demás que no son agua. Y entonces la rayita debería de tener una pendiente positiva, apuntar hacia la derecha. Después me dan las condiciones del punto triple. Me dan la presión y me dan la temperatura. Al señalar el punto triple, entonces yo debo de saber si es posible llevar a cabo fusiones y ebulliciones normales o sublimaciones. Es imposible llevar a cabo las tres, como ya les dije, ya que
Si la presión del punto triple es menor de una atmósfera, como en el caso del agua, entonces no puedo llevar a cabo una sublimación normal, pero sí una ebullición y una fusión. Pero si la presión del punto triple es mayor de una atmósfera, como en el segundo caso, entonces lo que no puedo llevar a cabo es una fusión o ebullición normal, porque normal es una atmósfera. Lo único que podría sería una sublimación o sublimación inversa normal, o sea, a una atmósfera. Recuerden que normal me dice una atmósfera. Aquí está, de hecho, la primera parte de su tarea, del primero, pero les pido que lo terminen y que señalen con una flecha desde un punto A hasta un punto B una transición de fase isobárica, es decir, donde la presión no cambie, y que sea endotérmica, que necesite energía para llevarse a cabo, y poner el nombre de la transición. Vamos a realizar ahora este problema para terminar con el tema de la ecuación de Clausius-Clapeyron. Anoten por favor el problema. Vamos a hacerlo primero con la ecuación de Clapeyron modificada y después con la de Clausius-Clapeyron. Primero con la ecuación de Clapeyron, que ya la tenemos, pero en lugar de utilizar delta S, vamos a utilizar el delta H. Tenemos las conversiones de joules a litros bares y de joules a litros atmósferas. Pueden utilizar la que ustedes gusten. Aquí está sustituido todo y el resultado es de 4295 joules sobre mol Kelvin. Si utilizamos la temperatura de 122 grados centígrados, delta H me da un poco diferente si se fijan. Y utilizando la temperatura de 222 grados centígrados, el delta H me da diferente. Ahora vamos a utilizar el método con la ecuación de Clapeyron modificada, que sería esta. Aquí, si utilizo las dos temperaturas, las incorporo. Y entonces el valor de delta H me queda de 1904 kilojoules, que si se fijan es un valor intermedio entre las dos deltas H que había calculado con las dos temperaturas. Es más o menos el promedio. Por eso utilizamos mejor la ecuación de Clapeyron modificada. Siguiente problema. Me dicen que se requiere una gran presión para cambiar el punto de fusión de una sustancia. Es algo parecido al hielo, que necesitamos una gran presión para cambiar el punto de fusión. Aquí me dan la primera temperatura 287 grados centígrados y la segunda temperatura 376 grados centígrados. Recuerden inmediatamente convertirlo a Kelvin. Y me dan el cambio del volumen, ya me dan el cambio del volumen molar. Y lo que me preguntan cuál es el cambio de entropía. Entonces utilizamos la ecuación de Clapeyron, sencilla, y sustituimos los valores. Calculen cuánto les da el valor. Recuerden que tienen que usar la conversión de litros atmósferas a joules y además convertir los centímetros cúbicos a litros. Pongan pausa y resuélvanlo solos. Este es el resultado que les debe de dar. Este problema viene en sus problemas interactivos de la plataforma. Entonces aquí lo tengo con unos datos diferentes. Mismo problema, pero con otros valores. Y obtenemos este es el mismo problema, pero con valores diferentes. Traten de resolverlo y seguramente les aparecerá alguna de estas versiones en los problemas de la plataforma y pueden checar sus resultados. A continuación, con otros valores. Mismo problema con otros valores.
Espero que con esto no les quede dudas y puedan resolver todos los problemas de la plataforma. A continuación, vamos a calcular el punto de ebullición de un compuesto si me dan el calor latente de vaporización y el cambio de entropía. También es uno de los problemas que tenemos en plataforma. Lo único que necesitamos es utilizar la ecuación simple de entropía, entalpía y temperatura. Y con esto, chicos, damos por terminado el tema de equilibrio unicomponente. Las 3 ecuaciones se van a utilizar. Estoy a sus órdenes para cualquier duda.